Chelsea se está cayendo y esta vez no hay excusas. Derrotas humillantes, un equipo roto y una temporada que se les escapa en el peor momento posible. Pero lo más duro de todo es que esto no sorprende, porque no es mala suerte, no es un bache o una crisis puntual, es una caída que ellos mismos provocaron, una decisión, un error, un punto de ruptura, y desde entonces todo ha ido a peor, porque puedes tener talento, puedes gastar millones y puedes construir una plantilla brutal, pero si no sabes sostener un proyecto, al final terminas cayéndote. Y lo del Chelsea no es una tragedia, es una consecuencia. Ahora mismo el Chelsea está en caída libre, 5 derrotas consecutivas en Premier League, una racha que no solo duele por los resultados, sino por cómo han llegado, porque no han sido partidos competidos, no han sido detalles. Han sido vergüenzas. Entre esas derrotas hay un 3-0 contra el Manchester City, otro contra el Everton y el más reciente contra el Brighton. Equipos distintos, pero el mismo resultado. Un conjunto superado, desconectado y sin capacidad de reacción. Y es que lo más preocupante no es perder, es la sensación, porque este Chelsea no compite, no intimida y no responde. Sale al campo y se cae en muy poco tiempo. Y mientras tanto, la clasificación no espera. Con su victoria, el Brighton les ha adelantado, y la realidad es que Europa empieza a escaparse. Lo que hace un mes parecía un objetivo prácticamente conseguido, ahora cada vez parece más complicado. Y ahí es donde entiendes la dimensión del problema, porque el Chelsea no solo está perdiendo puntos, está perdiendo el control de su temporada. Pero lo de la Premier no es lo único. Cuando el nivel sube de verdad, el Chelsea ni siquiera compite. Prueba de ello es la Champions League, el escenario donde te mides a los grandes, donde sabes exactamente en qué nivel estás. Y la realidad fue durísima. Eliminados por el Paris Saint-Germain con un global de 8-2. Ni igualdad, ni eliminatoria, ni opción real de pasar de ronda. Un equipo completamente superado de principio a fin. Lejos en absolutamente todo del equipo parisino. Eso es lo que más preocupa, porque perder contra el PSG era esperable, pero desaparecer así ya es otra cosa. Es una derrota que te baja de la élite, que te coloca en un punto donde ya no compites por ganar, solo sobrevives. Y entonces la imagen es clara. Un equipo que hace nada aspiraba a todo y que ahora no está ni cerca de los mejores. Este Chelsea es un equipo que no funciona. Un equipo desconectado, sin orden, sin identidad. En defensa es exageradamente frágil, concede demasiado y comete errores graves que se repiten partido tras partido. Cada llegada rival parece tener peligro y eso te condena. Pero arriba no mejora demasiado, porque en ataque el Chelsea tiene muchos problemas para generar ocasiones. Le cuesta progresar, le cuesta crear y muchas veces le cuesta incluso llegar. Jugadores lejos de su mejor versión, sin chispa, sin confianza, y así es imposible sostener nada. Además, el contexto tampoco ayuda. Cole Palmer, Reece James y ahora Joao Pedro no han jugado todo lo que le gustaría al técnico. Piezas clave con las que no puedes contar justo cuando más las necesitas. Y en lo extradeportivo también hay muchísimo ruido. El caso Enzo Fernández, decisiones técnicas y mensajes que no suman, un vestuario que no transmite estabilidad. Y cuando juntas todo eso, mal juego, errores constantes, lesiones y tensión interna, el resultado es inevitable. Un equipo que no compite, que no responde y que se rompe fácilmente. Y aquí es donde aparece la pregunta clave, porque sí, todo esto explica lo que estamos viendo, pero ¿por qué ha pasado? Si miras atrás, hay un momento que lo cambió todo, un punto exacto. Enero. El Chelsea no estaba bien, octavo en Liga, pero a solo 2 puntos de Champions, todavía a tiempo de entrar, y aún así decidieron romper el proyecto, despedir a Enzo Maresca, al entrenador que hacía nada había ganado el Mundial de Clubes, al técnico que había metido al equipo en Champions cuando pocos lo esperaban, un proyecto que tenía sentido, que ya había demostrado cosas y que todavía estaba a tiempo de corregirse, pero como siempre en el Chelsea, no hubo paciencia, y ahí es donde empieza el error, porque no se trata solo de cambiar a un entrenador, se trata de cortar un proceso, de romper una idea, de mantener
mandar un mensaje que los londinenses llevan años mandando como club, que aquí no hay margen, que aquí no hay tiempo, que aquí todo tiene que ser inmediato. Y eso normalmente no les ha salido nada bien, porque desde ese momento el Chelsea dejó de construir y empezó a caerse, y después de romperlo tocaba reconstruir. Ahí es cuando aparece la figura de Liam Rosenior, un perfil que sobre el papel tenía sentido. Venía de hacer un gran trabajo en el Estrasburgo, un equipo competitivo, valiente y jugando buen fútbol. La idea no era mala. Cambio de energía, cambio de discurso y un nuevo impulso para el tramo final. Uno que al principio funcionó, pero el fútbol no vive de intenciones, vive de lo que pasa en el campo. Y la realidad ahora mismo es otra, porque sí, el Chelsea ahora ya no está octavo, está séptimo, pero está más lejos que antes, a 7 puntos de la Champions League, con peores sensaciones y con una dinámica que no deja de empeorar. El cambio en el banquillo no ha solucionado nada, ha agravado el problema, porque el equipo no solo no mejora, sino que se desordena más. Pierde más, compite menos y transmite menos todavía. Y los problemas fuera del campo siguen ahí. Decisiones que generan ruido. Un vestuario cada vez más inestable. Incluso problemas con la gestión de las lesiones y con decisiones médicas muy cuestionadas. Cuando todo eso se junta, ya no estamos hablando de una transición. Estamos hablando de un grave error. Aquí pasamos del qué le está pasando al Chelsea al por qué le está pasando. Y la respuesta es incómoda, porque esta caída no es casualidad, es una consecuencia. Consecuencia de no ser paciente, de no respetar un proceso que ya había funcionado, de reaccionar antes de entender la situación, porque este equipo ya había demostrado que podía competir. Había ganado, había crecido y había construido algo, pero a la primera señal de duda decidieron romperlo. Y en el fútbol eso se paga en el campo, en los resultados y en la estabilidad del club, porque cuando cambias todo constantemente nunca terminas de construir nada. Cuando no hay continuidad, no hay identidad. Y cuando no hay identidad, pasa lo que estamos viendo, un equipo perdido, sin rumbo, sin respuestas. Por eso esta caída duele, pero no sorprende, porque no llega de la nada, llega después de una decisión muy equivocada, porque en el fútbol no siempre pierde el que juega peor. A veces pierde el que peor gestiona, y el Chelsea decidió romper cuando todavía estaba a tiempo de arreglarse, decidió cambiar cuando lo que necesitaba era aguantar, y desde ese momento todo se empezó a caer, porque hay errores que no se ven al momento, pero cuando se hacen evidentes lo hacen de esta forma, sin control, con caos total y con nada que sostener, y entonces lo entiendes, no es una mala racha o una crisis puntual. Es el precio de una decisión, es la merecida caída del Chelsea. Esto que veis en pantalla son algunos de los comentarios de gente que está apoyando el canal en los últimos vídeos. Si quieres que tu perfil aparezca en el próximo, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo.